En guaraní les llamaban pitayovay o doble talón a causa del calzado de piel de tapir que utilizaban. Otro de sus ingeniosos inventos, el pamoy, fue recientemente comercializado por los diseñadores y arquitectos chilenos que quedaron fascinados con este ingenioso invento para sentarse sin silla, con una simple banda que soporta la espalda. Se puede también notar el ingenio de este pueblo en las herramientas que inventaban para tareas cotidianas. Se trata de los ayoreo, anteriormente reconocido como un pueblo guerrero de mucho coraje. Todavía existe en el Chaco un grupo reducido de ayoreos selvícolas que deambulan en busca de recursos. Viven en pequeñas comunidades donde suelen cultivar calabazas, habas y melones, y además cazan en el bosque. Las grandes tortugas, los cerdos salvajes y la abundante miel silvestre son alimentos muy preciados. Suelen confeccionar collares, pendientes y accesorios de las plumas, caracolas y caparazones de los animales que cazan. A la autoridad más importante, el cacique, se lo llama azuté, y a su cargo está la proyección de la comunidad y además tiene un gran peso en la toma de decisiones. Otra figura importante es el dajisnay. Es mago médico adivino y brujo a la vez. A diferencia de otros grupos, el dajisnay ayoreo no usa hierbas medicinales. Su actividad se basa en la palabra, los cantos terapéuticos y los soplos bucales.